Bienvenidos. Hoy vamos a meternos en la vida de una figura pues interesante de la época posrevolucionaria en México, Pedro Obeso. Ajá, Tenemos unos fragmentos que nos cuentan su historia, ¿no? Desde sus orígenes muy humildes hasta llegar a ser autoridad municipal. exacto. Y sobre todo, un momento clave donde tuvo que, pues, defender esa posición. Queremos entender quién fue y qué nos dice su historia, ¿no? Sobre esas dinámicas de poder de aquel entonces. Precisamente. Y es fascinante ver cómo una persona que empieza como trabajador agrícola no solo se establece, forma una familia grande en Alhuey. ¿Sí? Las fuentes mencionan a sus hijos, Mario, Celso, Leonardo, Josefina, Pedrito, como los pilares, ¿no? Del clan. El clan Obeso. Ándale. Y además se involucra, participa activamente en el desarrollo de su comunidad, desde el principio. Así es. Empezó como peón, ¿verdad? Luego mediero, que es esto de trabajar la tierra a cambio de una parte. Sí, la parcería. Venía de Agua Escondida, allá en Sinaloa municipio, y se asienta en Alhuey, Angostura. Pero no se quedó solo en el campo, ¿eh? No. Las notas dicen que colaboró con gente como Leandro Castro, Isaac Santos, en diseñar y construir canales. Los canales Colorado y Santeño. Eso es importante. Vaya inicios. Y fíjate, ese tipo de contribuciones prácticas, como estos sistemas de riego, que además fueron pioneros allá, Ajá. muchas veces son la base para un liderazgo después, ¿no? Muestra un compromiso real, una inversión personal en el lugar. Sí, como que echó raíces de verdad. Exacto. Ya se veía ahí su capacidad de acción, su visión. Y bueno, su carrera siguió para arriba. Se menciona que cumplió un periodo como presidente municipal en Angostura. Primero Angostura. Luego su vida lo lleva a Guasave, y ahí, según leemos, se junta con el mayor Ríos. Impulsan la colonia agrícola Portes Gil. Con base en el Código Agrario, que era la ley del momento para eso. Claro. Y esto como que lo impulsa, ¿no? Eventualmente lo eligen primer edil en Guasave, o sea, el presidente municipal. El mero jefe municipal. Y es justo ahí, ya como presidente de Guasave, donde la cosa se pone tensa. Ese ascenso político es muy revelador del momento, ¿eh? Lo de crear colonias bajo el Código Agrario era parte del gran proyecto postrevolucionario. De repartir tierras y cambiar las cosas. Justo, redistribuir la tierra, reconfigurar la sociedad que venía del porfiriato. Que Obeso llegara a ser presidente municipal por elección. Por elección, sí. Lo ponía como representante de esa nueva autoridad formal. Una autoridad que, pues, en teoría venía del voto. Algo nuevo frente a los poderes de siempre. Exactamente. Y eso, pues, chocaba. Y vaya que chocó, porque entra en escena don Blas Valenzuela. Las fuentes lo describen como un renombrado cacique de la región. Uf, un cacique. ¿Qué significa eso exactamente en ese contexto? Un jefe local poderoso, ¿no? Sí, un cacique en ese México rural era, bueno, un líder con un poder enorme, pero no siempre oficial. Ah, ok. Su influencia venía del control económico. Aquí se habla de sus negocios con el garbanzo del río Petatlán. El dinero. De sus redes personales, compadrazgos, lealtades y muchas veces de conexiones políticas de alto nivel. Y aquí viene lo fuerte. Exacto, las notas lo dicen claro. Valenzuela era compadre de nada más y nada menos que el general Álvaro Obregón. Obregón, palabras mayores, el manco de Celaya. Imagínate el respaldo. Y se cuenta que este cacique Valenzuela, pues menospreciaba a Obeso, lo veía por encima del hombro por su origen humilde. Lo ninguneaba, pues. Como diciendo, este campesino que hace aquí de presidente. Ahí está el mero centro del conflicto. Es el choque clásico de ese México. La autoridad nueva, institucional, la del municipio representada por Obeso. Que llegó por elección. Sí. Contra el poder fáctico, el de siempre, el del cacique. Personalista y además sintiéndose protegido por Obregón. Una combinación peligrosa. Muy peligrosa. Y es interesante que las fuentes digan que Obeso era hombre de armas tomar, con experiencia en la revolución. O sea, no era ningún dejado. Para nada. Pero que al principio decidió ignorar las provocaciones, las balandronadas, dice el texto. Las bravuconadas. Ándale, Quizá por prudencia, ¿no? por esa conexión con Obregón. Sí, como midiendo las aguas. Pero bueno, la estrategia de aguantar no duró mucho. No, la situación escaló. Se cuenta que en una fiesta popular, Valenzuela y sus amigos ya empezaron a burlarse abiertamente de Obeso. Ya directo. Sí, ya no eran indirectas.
Cuestionaban públicamente su capacidad para gobernar. Se reían de él frente a todos. ¡Qué fuerte! Ridiculizándolo. Y claro, nunca falta quien corre con el chisme, ¿no? Alguien fue a avisarle a Obeso que estaba en la presidencia municipal. En su oficina, trabajando. Y la narración dice que esa actitud altanera y desafiante fue lo que colmó el vaso de la paciencia. El punto de quiebre. Ya no era personal, ya no era una bravuconada más. No, ya era otra cosa. Una burla pública en un espacio de la comunidad es un desafío frontal a la autoridad que él representaba como primer edil. A la investidura, digamos. Exacto, es un ataque a la figura del presidente municipal. Y lo que hiciera Obeso en ese momento iba a definir todo. Su reputación sí, pero más importante, si la autoridad municipal podía o no imponerse al cacicazgo. El nuevo orden contra el viejo, en vivo y a todo color. Ándale, ¿quién mandaba realmente? Y la respuesta de Obeso fue directa, contundente. No mandó a la policía, ¿eh? No. No mandó un recado. Fue él mismo. Se fue derechito a la fiesta. Él en persona. Y ojo con este detalle. Solo iba con su hijo Celso y un sobrino, al que apodaban Josesón. Obeso 3 contra quién sabe cuántos. ¿Nomás ellos 3? ¡Qué malor! Llegó y encaró a Valenzuela. Le reclamó su actitud, le pidió cuentas. ¡Uf! Directo al grano. Y la reacción de la gente de Valenzuela fue inmediata. Lo rodearon, pistolas en mano, apuntándole a Obeso. ¡Madre mía! Máxima tensión. Obeso y sus 2 acompañantes rodeados por la gente armada del cacique. Parecía una locura, ¿no? Una acción casi suicida. Totalmente. ¿Qué pasó? ¿Cómo salió de esa? Aquí viene lo bueno. El texto usa una frase muy gráfica, muy mexicana. Pero don Pedro ya les había ganado el jalón. Ah, ganar el jalón, eso es clave. ¿Qué quiere decir exactamente? Quiere decir que fue más rápido, que tuvo una anticipación fulminante. Antes de que los otros pudieran reaccionar, apretar el gatillo o siquiera afianzar bien el arma. ¡Sas! Obeso ya había sacado la suya y la tenía firme, apuntando. Es velocidad pura y sorpresa. Exactamente eso. Antes de que los guaruras de Valenzuela pudieran hacer nada, Obeso ya tenía su pistola en el pecho de don Blas. Directo al pecho. Y al mismo tiempo, su hijo Celso y su sobrino Josesón le apuntaban a la cabeza al cacique. Pecho y cabeza. ¡Wow! Una maniobra increíblemente rápida, coordinada y tácticamente brillante. ¿Verdad que sí? Es que esto va más allá de la pura valentía revolucionaria. Aquí hay cálculo frío, hay precisión y un entendimiento brutal de cómo funcionaba el poder ahí. De la psicología del momento. Claro, neutralizas al líder, a Valenzuela, con una amenaza directa, letal, y paralizas a todos sus seguidores. Porque si se movían... Mataban a su jefe. Obeso no fue a platicar, fue a imponer la autoridad que representaba y que habían humillado públicamente. Una demostración de fuerza, pero muy calculada. La escena debió ser de película. Imagínate el silencio. Sí, la tensión. Y ante esa amenaza tan directa, tan real, don Blas Valenzuela cambió de tono, pero rapidito. Me imagino. Ordenó a sus hombres que bajaran las armas. Y lo más importante, obedeció la orden de Obeso. ¿Qué orden? Irse de Telilo a la cárcel municipal. No me digas, el cacique arrestado. El mismísimo don Blas Valenzuela, el que describen como amo de la región, arrestado por el presidente municipal al que despreciaba. Pasó la noche encerrado. ¿Una noche en la cárcel? Bueno, aunque fuera breve, porque dicen que luego buscaron la intervención del gobernador, ¿no? Macario Gaxiola. Sí, se menciona eso, que hubo movimientos para sacarlo. Pero el hecho en sí, el arresto, es de un simbolismo potentísimo. Demostró que la autoridad municipal, aún encarnada en alguien humilde, como Obeso, podía, en un enfrentamiento directo, doblegar al poder tradicional del cacique. Es como una foto instantánea de esa lucha por consolidar las nuevas instituciones. Y hay otro detallito que mencionan, muy revelador. ¿Cuál? Que al parecer, Valenzuela se refería a Obeso como el indio Pedro, así, despectivamente. Al indígena. Claro, el discurso iba por un lado. Y la realidad social por otro. Demuestra esa tensión, ¿no? Donde el origen étnico, la clase, todavía se usaban para menospreciar, para deslegitimar.
pinta un cuadro bien complejo de esas relaciones de poder. ¿Y cuál fue el resultado final de todo este encontronazo? Pues parece que fue claro. Sí, según leemos, fue decisivo. Ya no se supo que don Blas Valenzuela volviera a burlarse o a desafiar públicamente a Pedro Obeso. ¿Le quedó clara la lección? Su autoridad como primer edil quedó, pues, establecida, con esa demostración de carácter, de decisión. Firme. Es la historia de un hombre de origen campesino, veterano de la Revolución, que subió políticamente y supo defender su puesto, ¿no? Con audacia. Exactamente. Y este episodio, aunque sea uno solo, encapsula tantas tensiones de ese México. Sí, es como un microcosmos. Ajá. La pugna entre las nuevas instituciones y los viejos poderes caciquiles. La importancia que todavía tenía el valor personal, ¿no? Casi como un eco de la lucha armada. El saber separar. Eso. Y las complejidades sociales, los prejuicios que estaban ahí debajo de la superficie del nuevo orden. Vemos cómo la autoridad formal a veces necesitaba de estos actos de fuerza personal para hacerse respetar de verdad. Nos deja pensando mucho sobre qué era la autoridad en ese momento, ¿no? Sin duda. Más allá de la anécdota, que es fascinante, y de la figura de Obeso, Sí, este relato nos invita a reflexionar más ampliamente. A ver, ¿qué nos dice sobre qué tan sólidas eran realmente las instituciones posrevolucionarias? El hecho de que se necesitara llegar a esto. a una confrontación armada en plena calle. Exacto, entre el presidente municipal y el cacique local para ver quién mandaba. Era esa demostración de fuerza personal, de ser hombre de armas tomar. La única garantía. La única garantía real de autoridad para figuras como Obeso, que quizá no tenían las redes económicas o las conexiones de alto nivel de los caciques. Una pregunta fuerte, ¿eh? Es una pregunta que resuena mucho cuando pensamos en cómo se construyó, de forma compleja y a veces violenta, el Estado mexicano moderno. Algo para seguir reflexionando.